Muy bien, buenos días, queridos jóvenes sancarlinos. Eh, el día de hoy vamos a tener una nueva clase. Espero que estén en casita respetando las indicaciones, disfrutando de su familia. Muy bien, vamos a empezar. El tema de hoy es los géneros literarios. Este tema ya lo hemos ido avanzando en clase, pero ha quedado incompleto, así que ahora nos toca terminar. Pero antes, como en las clases que hemos tenido, vamos a seguir probando nuestra memoria, vamos a seguir ejercitando nuestra memoria. Muy bien, comencemos entonces probando nuestra memoria. Estas diapositivas yo se las voy a pasar para que ustedes puedan acceder a todos los links que aquí se muestran. Si ustedes hacen clic en este enlace, los va a redirigir a un jueguito como una especie de Memorex. No sé si alguna vez lo han jugado. Consiste en que tienen que voltear cartas y encontrar las parejas, ¿no? Ahí les va a controlar el tiempo y ustedes me van a contar después a ver cómo les ha ido, en cuánto tiempo han logrado resolver este ejercicio. Entonces no se olviden, hagan clic, le ponen un pausa al video y se van a ejercitar su memoria. Ahora sí, después de haber ejercitado nuestra memoria, nos vamos al siguiente organizador. Este organizador, incluso un poco más complejo, lo tienen ustedes en su cuaderno. Ya lo hicimos en clase, ahora quien no lo tenga puede copiar este organizador y ya les voy a explicar más adelante exactamente qué es lo que tienen que hacer ustedes en su cuaderno. Comencemos entonces. Los géneros literarios. Muy bien, acuérdense que nosotros conocemos muchas obras, ¿no? Ustedes seguramente han leído muchas obras de diferentes características. En la antigüedad hubo un intento por clasificar estas obras, ¿no? ¿Cómo clasificar, cómo dividir estas obras? Aquí apareció Aristóteles con su obra poética. Él hizo el intento de dividir estas obras, de clasificar la literatura. Y él propuso tres géneros, ¿no? El épico, el lírico y el dramático. Es por eso que estos tres géneros se les llama clásicos, ¿no? Porque vienen desde la antigüedad griega. A ver, ¿de qué trata ahora el épico? El épico es el primer género en Occidente que narra sucesos heroicos y peligrosos. Engrandece a los héroes y sus hazañas. Es una narración objetiva, por lo tanto. Sus especies son la epopeya, el cantar de gesta y los poemas épicos, ¿ya? Dentro de la epopeya, por ejemplo, tenemos a la Ilíada, la Odisea, que ustedes ya lo conocen. Dentro de los cantares de gesta tenemos como el cantar del mío Cid, y así vamos a ver muchas otras obras. El lírico. A ver, el lírico, dice, es la expresión subjetiva. Es la expresión de sentimientos y emociones del mundo interior del autor. Aquí lo que va a importar más es el yo del autor, ¿no? El mundo interior, lo que él siente. Por lo tanto, es subjetivo. Subjetivo es porque no va a ser igual para todos, va a cambiar, ¿no? Algunos expresarán, no sé, sentimientos de dolor, otros de alegría, y eso va a cambiar de persona en persona. Por eso es que se dice que es subjetivo. Al principio, los poetas se acompañaban de música, ¿no? Las creaciones eran para ser cantadas. Y lírico viene justamente de la palabra lira, que era un instrumento que se usaba antes para acompañar la poesía, ¿no? Cuando hablamos de lírico, nos estamos refiriendo, ¿no?, a la relación que existe con la poesía. Acá tenemos algunas especies: la oda, la elegía, la égloga y la sátira. La oda tiene que ver con la exaltación, ¿no? La exaltación a la vida.
tiene un tono alegre. La elegía, en cambio, es un tono triste, es un canto por la pérdida de un ser amado, por la muerte de alguien. La égloga tiene que ver con el mundo pastoril, con la vida del campo, sus personajes son pastores. Y la sátira, bueno, es una especie de exaltación también, pero un poco de burla. En el caso del dramático, tenemos que su finalidad es la representación teatral, ¿no? Está hecho para ser representado en un escenario. Esa es su finalidad del texto dramático. No podemos llamar a un texto dramático si esa no es su fin, si ese no es su fin. ¿Cómo apareció el género dramático? Tuvo su origen en las celebraciones en honor al dios del vino. ¿A quién nos referimos? A Dionisio, ¿no? Aquí se originaron los teatros y Tespis fue el primero que introdujo un autor, ¿ya? Así que él es el primero que introdujo un autor al teatro. Las especies dramáticas más conocidas son la tragedia, la comedia y el drama, ¿no? La tragedia, que es la primera especie que aparece acá en la antigüedad griega, justamente en estas celebraciones a Dionisio, tiene un fin trágico, como lo dice su mismo nombre, ¿no? En que todos eh, mueren al final, ¿no? Todo es triste. En cambio, la comedia tiene un tono alegre, eh, más bien de burla, ¿no? En la antigüedad griega incluso era un poco exagerada estas representaciones de comedia. Finalmente el drama, que se dice que es la mezcla entre tragedia y comedia, ¿no? En la tragedia griega, lo que se buscaba, los griegos lo que buscaban con la tragedia era la liberación del alma, lo que se le conocía como catarsis. Ellos pretendían que el que estaba observando la obra pueda sentir todo lo que el personaje estaba padeciendo y sufriendo de tal modo que lo llevara a la liberación de su propio espíritu. Como también tuvo su origen la tragedia cuando el hombre griego se dio cuenta de que el hombre solo tiene un fin inevitable, ¿no? Ineludible. ¿Cuál es este fin? La muerte, ¿no? La muerte. El hombre no puede escaparse de este fin, y entonces es por eso que tiene un final trágico, ¿no? Es un final trágico. Y después de esto es como va a surgir también la comedia. Ya que el hombre tiene un final trágico, ¿qué haces tú? A ver, con la vida, ¿no? Que tienes. O te la pasas triste porque al final vas a morir, o por lo menos intentas disfrutar el poco tiempo que vas a tener, ¿no? Y ahí es donde va a surgir la comedia, ¿no? Pensando en que hay que disfrutar también el momento en que estás. Muy bien, entonces es así como surge la comedia. Ahora, ¿cómo surge el drama? Acuérdense, a ver, acá en la tragedia había un término que siempre se repetía en las obras griegas, que era el destino. El destino era inevitable, ¿no? Por ejemplo, en Edipo le dijeron, tú vas a matar a tu padre, te vas a casar con tu madre, y él intentó huir de ese destino, pero al final cumplió más bien, ¿no? ese destino. Y en muchas de sus obras se narran eso, ¿no? En la Ilíada, en la Odisea, todos tienen un destino marcado y todos lo cumplen ineludiblemente. Esa es la concepción que tenían también los griegos. En cambio, en el drama ya viene el término de la libre elección, ¿no? Ya no es que tu destino ya está marcado o ya está escrito lo que vas a hacer, lo que va a suceder, si vas a matar a alguien, sino que tú eres el que puede decidir cuál puede ser
ese destino, ¿no? Acá entonces el drama tiene que ver con la decisión, con la elección. Una cuestión dramática, recordemos, es cuando tú estás en una posición en la que tienes que elegir, ¿no? Hay algunas situaciones que son obviamente un poco más fáciles, como que vas a la tienda y decides entre un helado de chocolate y uno de vainilla, ¿no? Pero hay decisiones también más complicadas en las que uno, por ejemplo, tiene que decidir entre desconectar a alguien, por ejemplo, que está en estado de coma o no, ¿no? Decidir con quién casarte, esas decisiones ya son más complicadas, ¿no? Y ahí viene lo dramático. Acá tenemos algunas obras, por ejemplo, de la antigüedad tenemos a Edipo Rey, Prometeo encadenado, que son tragedias, y así vamos a ver otras obras, ¿sí? Ahora nos vamos a lo que son los géneros ya de la modernidad, los más modernos, ¿no? Que aparecen después. El narrativo y el expositivo. El narrativo también es una narración objetiva. Hoy incluso algunos autores han unido lo épico con lo narrativo en uno solo. A ver, lo narrativo te relata historias, acontecimientos, hechos a través de un narrador, ¿no? Generalmente está escrito en prosa y entre sus especies más conocidas tenemos a la novela y el cuento. Por ejemplo, un ejemplo de novela tenemos La ciudad y los perros de Mario Vargas Llosa, que es actual, ¿no? Y cuento, bueno, tenemos un montón de cuentos, ustedes seguramente recordarán ahorita su cuento más favorito. En el expositivo es un género que ya no tiene relación con las historias, con la creación de historias, sino que se funda en la opinión personal del autor, la posición del autor, ¿no? Acá dice análisis y argumentación. Acuérdense que una opinión siempre tiene que estar argumentada. Acá tenemos, por ejemplo, lo que son los ensayos, ¿no? ¿Y quién fue el que creó los ensayos? Fue el francés Montaigne. Esto lo van a encontrar ahí en su compendio, en la página 56. Ahí nos explica, ¿no? Y tenemos algún ejemplo, los 7 ensayos de interpretación de la realidad peruana de José Carlos Mariátegui, por ejemplo, ¿no? Entonces, el género expositivo ya va a tener que ver con la posición del autor, ¿no? Y esto también, por lo tanto, tiene subjetividad, no todos van a compartir esa posición, ¿no? Cada quien piensa, tiene una propia opinión. Muy bien, entonces esto de manera general, los géneros literarios, ¿no? Tenemos 3, los clásicos, épico, lírico y dramático, y los modernos son narrativo y expositivo. Más adelante en el compendio vamos a ver algunas obras, como el Sí de las Niñas, que es de Leandro Fernández de Moratín, Conversación en la Catedral, de Mario Vargas Llosa. ¿A qué género pertenecerán estas obras? Por ejemplo, ¿no? Tenemos a César Vallejo. ¿A qué género pertenecerá César Vallejo? ¿Ya? Eso lo van a averiguar ustedes en su casita. Espero que haya quedado clara esta parte. Nos vamos al siguiente. Muy bien, acá tenemos una representación del género épico, ¿no? Relataban las hazañas, por ejemplo, esta es de la batalla de Troya en la antigüedad querida. El género lírico, ¿ve? Aquí tenemos lo que es la lira, con la que acompañaban sus composiciones, ¿no? Lo lírico se relaciona ahora con la poesía, que generalmente, recordemos, está escrito en verso, generalmente, pero también existe poesía que está escrita en prosa. El género dramático, muy bien, que tiene que ver con el teatro, ¿no? Acá se está representando una obra. El género narrativo, ¿no? Relacionado con el relato de historias. Y el género expositivo, ¿no? Que tiene relación con la opinión personal de un autor.